Dios te bendiga. Nuestro tema de hoy, si no te lo comes, es pecado. Hola, hola, Dios los bendiga. Por acá les saluda su amiga y hermana en Cristo, Linger Albec Delgado. Y hoy, como se lo habíamos prometido, nuestro tema, si no te lo comes, es pecado. Pero antes quiero aprovechar para invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube, @Sembradores del Reino Oficial. Y aprovechando que hoy también estamos estrenando plataforma en Facebook como Sembradores del Reino Oficial, y por mi Facebook personal, Linger Albec Delgado, y por mi Instagram, Linger22. Así que no te lo puedes perder este tema, únete a esta transmisión, yo sé que va a ser de bendición a tu vida. Es un tema que casi no se toca por las redes sociales, pero a Dios le ha placido y Él hace como Él quiere, amén. Entonces, nuestro tema de hoy, si no te lo comes, es pecado. ¿Y cuántos de nosotros hemos escuchado esta frase? Quizás usted mismo también pues la ha dicho, como si no te lo comes es pecado, si no te lo pones es pecado, o algunas empresas muy famosas en sus publicidades de mercadeo, como la famosa empresa de lubricantes Texaco, que decía que si no usabas sus productos estabas cometiendo pecado, o la heladería de Tío Rico, que en su publicidad decía si no te lo comes, si no te comes uno de esos helados estabas pecando. Frases como si vas a la playa y no te bañas es pecado, y muchas otras más. Y con estos ejemplos nos damos cuenta de que las personas en su mayoría desconocen lo que realmente es el pecado, desconocen lo que realmente es el peligro y las consecuencias del pecado. Este tema es un tema irrelevante en estos tiempos, pero Dios quiere que nosotros sepamos cuáles son las consecuencias negativas y lo peligroso que resulta para nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Amén. Entonces, es interesante que se quede conectado en esta transmisión que estamos haciendo para que sea de bendición a su vida. Como siempre les digo, los estándares para nosotros evaluarnos no son los de nosotros ni los de otros pares, sino lo que Dios piensa. En este caso, ¿qué piensa Dios acerca del pecado? ¿Cómo Dios lo condena? ¿Cómo lo ve Él? ¿Y qué nos pide para salir de Él? Amén. Entonces, este es el tema de hoy. Si no te lo comes es pecado, y vamos a estar hablando sobre el pecado. Pero veamos un poco qué es el pecado. El pecado, según la Biblia, voy a leer explícitamente, dice, 1 Juan capítulo 3, versículo 4, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de ley. Fíjense lo que dice la Biblia acerca del pecado, que es una infracción de ley. Cuando usted y yo estamos pecando, estamos infringiendo las leyes de Dios. Etimológicamente, la palabra pecado del latín peco, que significa tropezar, y de ahí cometer una falta, o peccatum, que es delito o falta. En el griego se usa la palabra hamartia, que es fallo de la meta, no dar en el blanco, errar en el blanco, y según nuestro diccionario es transgredir voluntariamente la ley divina. Fíjese lo que dice, transgredir voluntariamente la ley divina, es decir, nosotros de nuestra propia cuenta transgredimos por nuestras propias decisiones las leyes que Dios ha establecido, que son además beneficiosas para nosotros. Hay gente que cuando no se conoce a Dios, lo dije en otro de mis videos, cuando las personas no conocen a Dios tienden a ver las leyes de Dios como una carga, como una imposición, como una obligación y no como lo que son realmente por decirlo así, una precaución para nuestra propia vida. Es decir, que las leyes de Dios nos benefician a nosotros en todos los sentidos. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Pero ¿quiénes tienen problemas de pecado? Por la Biblia nos vamos a guiar, que es nuestro manual de instrucción, dice Romanos 3:23, voy a leer, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, todos, por la raíz de Adán, tenemos pecado. En el libro de Romanos, capítulo 5, verso 2, leo, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero si usted
es de lo que hoy en día todavía piensa que usted no tiene pecado y que usted no es pecador, vamos a leer 1 Juan capítulo 1, versículo 8, que dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, nosotros todos tenemos pecado, no solamente por el pecado inicial de Adán, porque la gente dirá, bueno, por el que pecó fue Adán. No, es que ahora nosotros, actualmente, y después de Adán, todos y cada uno de nosotros seguimos pecando de manera individual, pero en una manera exagerada, estamos pecando. Así que ya no es solamente por el pecado de Adán, sino porque cada uno de nosotros ahora transgrede las leyes de Dios, al menos los mandamientos. Al menos uno de los mandamientos ya hemos transgredido, ya somos por allí pecadores. Entonces, no hay persona que diga que no ha pecado. La Biblia nos exhorta en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, en el verso 19, dice: arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pero, ¿sabes? Hay personas, y me he topado con este tipo de personas, o sea, no los estoy inventando, hay personas que piensan que no tienen nada de qué arrepentirse. ¿Por qué? Porque en su conciencia ellos no tienen pecado. Para su conciencia ellos se sienten limpios delante de la presencia del Señor. Entonces ellos sienten que no tienen nada de que arrepentirse, que esa palabra no es con ellos. Tuve la oportunidad de hablar este tema por la red social del WhatsApp y de predicarle a muchas personas, e incluso me llegaron a decir, mira, yo pensaba así, Linger, yo pensaba así, que yo no tenía pecado, porque para mí el pecado era los que violaban, los que mataban y los que robaban, porque de cierta forma fueron los pecados que nos vendió la sociedad a lo largo de la historia, que eran robar, matar y violar. Entonces él decía, yo como no había sido partícipe de ninguna de esas cosas, yo no me consideraba un pecador y como que no tenía nada así de que arrepentirme, pues delante de los ojos de Dios. Pero ahora que tú me estás mostrando este tema, me dice esa persona, muchas personas me llegaron a decir eso. Ahora que tú me estás hablando de esta forma, me estás poniendo en claro mi condición espiritual delante de los ojos de Dios, ahora pues yo puedo percibirme y puedo darme cuenta de que soy un pecador y que necesito también la salvación del Señor, que es otro tema, por cierto, que vamos a estar trayendo próximamente, la salvación, la importancia de la salvación. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Entonces él decía, para mí los que necesitaban el perdón era ese tipo de personas, pero tú por la palabra pues me acabas de mostrar mi condición espiritual delante de los ojos de Dios. Y como nosotros acabamos de ver por todos estos textos bíblicos y por los estándares de Dios, como les dije al principio, todos absolutamente somos pecadores. Y este tema que yo les estoy trayendo acá, y lo que muchos de otros hermanos también pues están predicando acerca de este tema, que es muy poco lo que se habla de él en las plataformas digitales, este tema nos debe aclarar nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para acercarnos, para aceptar el sacrificio de Jesucristo, como está escrito en el libro de los Hebreos capítulo 9, desde el verso 23 al 28, que dice que Jesús fue ofrecido, ¿verdad?, para quitar nuestro pecado. Fíjese lo que dice: Jesús fue ofrecido para quitar nuestro pecado. Al Señor ser ofrecido en la cruz del Calvario era para quitar el pecado que nos mantenía lejos del Señor. Nos estaba reconciliando con el Dios Padre a través del sacrificio de la cruz, llevando sobre él todo el pecado que teníamos nosotros. Así que el único regalo que usted debe aceptar es ese regalo de la cruz que Dios le hizo hace más de 2000 años. Amén. Entonces, ese pecado que nos aleja del Señor, que nos mantiene en esclavitud, enceguecidos a la verdad, nos mantiene desanimados en muchos casos, y nos impide a llegar a ser aquellos para lo que fuimos creados en Dios. Porque, como se lo he dicho a través de todas mis predicaciones, todos nosotros nacimos con un propósito, fuimos creados con un propósito. Y si usted desconoce el propósito con el que usted vino aquí a la tierra, pues usted debe buscar a su diseñador. Usted debe buscar a su creador para que el Señor le muestre cuál es su propósito aquí en la tierra, porque usted no vino aquí de casualidad, ¿amén? Entonces, ese pecado que hace nos separa del Señor, porque Dios
es santo y aborrece la impiedad, pero Cristo es el sustituto, porque Él fue nuestro sustituto. Nosotros debíamos pagar por nuestros pecados, pero Él se puso en lugar nuestro. Y Él es nuestro sustituto. Por medio de Él, nosotros tenemos perdón y libertad. Como dice el libro de Isaías en el capítulo 53:5, dice: mas Él herido fue por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga nosotros fuimos curados. Fíjense lo que dice: el castigo de nuestra paz fue sobre el Señor Jesucristo y Él cargó en Él los pecados de nosotros para darnos esa paz. Pero ahora vamos a ver otro punto. ¿Cómo es la contribución moderna al pecado? El mundo cada día más nos ofrece un sinfín de maneras o de propuestas y conductas y comportamientos que las venden como algo normal y aceptable, no que no hayan existido antes. Vuelvo y le digo, no es que estas conductas no hayan existido antes, gloria a Dios, sí, sino que han crecido rápidamente estas obras. Se las voy a nombrar algunas porque son muchísimas, como por ejemplo el adulterio, la fornicación, inmundicias, lascivias, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías. Se lo voy a repetir: adulterio, fornicación, inmundicias, lascivias, idolatrías, hechicerías, enemistades, avaricia, también pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías y cosas semejantes a esta. Fíjese lo que dice, todavía hay cosas semejantes a esta, porque hay un montón de cosas que la gente ahora se inventa para pecar de todas las maneras posibles. Esto está descrito en el libro de Gálatas capítulo 5:19 y usted lo puede encontrar desde que usted lee el Génesis hasta el Apocalipsis. Usted se va a dar cuenta todas las maneras que usted puede transgredir una ley de Dios, cosas que a Dios no le agradan, usted las puede estar cometiendo y usted no se ha dado cuenta quizás porque desconoce también pues lo que es la escritura del Señor, la palabra de Dios. Este tema yo lo tengo en mi canal como el arrepentimiento, ahí explico un poquito más a fondo todas estas obras de la carne. Este contenido que le acabo de comentar, adulterio, fornicación y todas estas cosas semejantes, este contenido grotesco y muy bien esquematizado, planeado y orquestado por las grandes élites, sabemos cuáles son, se viene dando a través de novelas, a través de canciones de cantantes famosos. A veces a nosotros nos llaman como que todo lo espiritualizamos, pero es que nosotros cuando venimos al Señor se nos abren nuestros ojos espirituales y Dios nos empieza a mostrar todo lo que se mueve en el mundo espiritual que usted desconoce hasta hoy. Entonces, este contenido viene a través de novelas, de canciones de cantantes famosos, de televisoras que se prestan para esto, de empresas de comida, de ropa, quienes promueven estas conductas pecaminosas y nos invitan pues a tener conductas pecaminosas vendiendo el pecado como la mejor opción, como el plato fuerte, como el deleite. Entonces, si no participas de estas cosas, entonces eres un retrógrado, eres un homofóbico. De hecho, hay países ahora mismo donde se están estableciendo leyes que si tú no participas de estas cosas, si tú señalas algo de esto que no te agrada, pues puedes ir hasta preso. O sea que ahora el loco es uno y los cuerdos son ellos. Entonces es una cosa que está el mundo patas para arriba, totalmente convulsionado y colapsado a causa del pecado. Y nosotros sabemos quién se está moviendo detrás de esto y es el enemigo, ¿verdad? Pero hay gente que no lo sabe, que no lo entiende, que no lo comprende y por eso no es capaz de discernir todo esto que estamos viviendo. Sino que en vez de alejarse de esta vida, se asocian con ella. Entonces, el hombre y mujer degradándose e invitando a la sociedad a través de sus canciones, ¿a qué? A la drogadicción, al sexo, a pasiones desordenadas, el homosexualismo en todas sus presentaciones como primer plato fuerte. Ese es el plato fuerte de la sociedad hoy en día. Estamos como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Sodoma y de Gomorra, donde el libertinaje, el pecado había llegado a su máxima expresión, tanto que dice el Señor que el clamor de la tierra subió hasta su presencia y ya no lo aguantaba más y descendió fuego y azufre sobre esas ciudades. Así estamos viviendo y la Biblia es explícita donde dice que
los últimos tiempos serán como los tiempos de Noé, como los tiempos de Sodoma y Gomorra. Fíjese, busque la historia sobre este. Eh, Como les digo, el homosexualismo en todas sus presentaciones, la zoofilia, que es el sexo con animal, la pedofilia, sabemos la atracción por los niños, la pedastería, ya la conclusión del acto con las personas de infantiles. Todo acto inmundo, todo acto lascivo, condenado por Dios, el método de ensayo y error en noviazgos libertinos, programas de farándulas, que lo que hacen es crear un condicionamiento operante al chisme. Déjeme decirle que en el libro del Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos, nos exhorta el Señor y no andar chismeando, es decir, que el chisme también es pecado. Y hay programas que se dedican exclusivamente al chisme y esto es morbo, esto es condenado, es una práctica condenada por Dios. Entonces, lo que reina hoy en día pues es el pecado. Lo que podemos ver reinante hoy en día es el pecado. Delante de los ojos de Dios el pecado reina. Está pasando totalmente factura a la vida del ser humano. El ser humano no se está dando cuenta de la factura cara que va a pagar a través de estas conductas y de este estilo de vida. Cada día nosotros vemos más formas de pecar. Las personas dicen no hay Dios. No, no hay Dios, diviértase, comamos y bebamos que mañana nos moriremos. Claro, el mundo lo dice de esta forma, vamos a comer y que el mundo se va a acabar, pero las malas conversaciones, no es rey, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No crea que usted va a disfrutarse toda su vida aquí viviendo del pecado y después cuando se muera no va a pasar nada porque hay vida eterna. Déjeme decirle, y en todos mis videos le he estado aclarando que después de esta vida hay vida, hay vida, hay vida, así que no se deje llevar que no hay Dios, diviértanse, que la vida es una sola, sí, la vida es una sola, esta en carne también es una sola. En el espíritu también, pero por la eternidad, y esa es la que más nos interesa. Entonces, hay personas que piensan que no hay Dios y que se diviertan, otros piensan que Dios tolera el pecado y que no lo condena, que es amigo de los pecadores. Todo, ¿no? Dios condena el pecado y no le gusta. Dios está esperando que la persona pecadora se arrepienta y venga a Él. Y que deje el estilo de vida de pecado, porque no nos beneficia, o sea, no le agrada a Él y tampoco nos beneficia a nosotros y no nos beneficia a nosotros en nada. Lo que hace es destruirnos en alma, cuerpo y espíritu. Entonces, ¿qué hace el pecado? Nos mantiene lejos de Él. El pecado nos aleja de la presencia del Señor y nosotros con una vida pecaminosa, con un estilo de vida pecaminoso, nosotros lo que hacemos es comprar nuestro boleto para vivir una eternidad, escúcheme bien, separada de la presencia de Dios. Cuando nosotros no nos apartamos del pecado, nosotros vamos a vivir una vida eterna separada de la presencia de Dios. Aquí en la tierra no hay oportunidades en el cielo. Una vez aquí en la tierra, después que usted parta, ya usted tiene su boleto de ida para el lugar que usted escogió. Una vida separada por la eternidad de Dios o una vida en la eternidad con Dios. Entonces, pilas con eso. Lo que puede hacer el pecado. En el libro de Isaías, capítulo 1, voy a leer en el verso 16, dice, lavaos y limpiaos y quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Fíjense lo que dice, lavaos y limpios. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. O sea, nuestras obras malas irritan los ojos del Señor, le entristecen su corazón. ¿Ustedes creen que si el Señor estuviera de acuerdo con todo lo que se está aconteciendo, con que nosotros vivamos sumergidos en el pecado? ¿Usted cree que todo esto que se está aumentando en el mundo, que ha agarrado auge, fuerza, producto, que sabemos quién está detrás de todo esto, la mano peluda del enemigo, ¿verdad? ¿Usted cree que si a Dios le agradara nuestro estilo de vida pecaminoso, usted cree que Dios insistiera tanto en que nos apartemos de eso y que alcancemos la salvación y que miremos al Señor Jesucristo para que tengamos la vida eterna? ¿Usted cree que esto fuera sido posible, que si Dios se deleitara en que nosotros vivamos del pecado y nos revolquemos como cochinos en el pecado? ¿Usted cree que Dios hubiera mandado a su Hijo Jesucristo a morir y a pasar el sacrificio que pasó en la cruz del Calvario? Porque para todo el mundo eso parece como que fue como que, bueno, sí, lo crucificaron y ya. Pero
no han entendido realmente lo que significó ese sacrificio, ese amor que Dios derramó por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, Dios está interesado en que cambiemos de dirección, en advertirnos a que cambiemos de dirección y que miremos el sacrificio de la cruz que quita el pecado del hombre. Hoy estás a tiempo de volverte de esa vida pecaminosa. Hoy estás a tiempo, porque si Dios te tiene respirando es porque te ha dado la esperanza y porque te ha dado la oportunidad de que te cambies de esa vida pecaminosa a una vida victoriosa y transformada en Cristo Jesús. Isaías 1:18 nos dice: venid. Luego dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la nieve. ¿Por qué pongo este texto aquí? Porque está el lado opuesto. Hay gente de verdad que siente que no tiene nada que arrepentirse porque no mata, no viola, no roba. Pero ya acabamos de ver que todos somos pecadores delante de los ojos de Dios. Y así usted se considere que no tiene nada que arrepentirse, pues sí lo tiene, porque todos somos pecadores. Y además está el otro lado que piensa que es que tiene unos pecados tan horrendos, tan horribles, tan rojos, tan negros, que piensan que no merecen el perdón de Dios. Pero la Biblia dice: mira, aunque tus pecados fueran rojos como la grana, aunque fueran los más sucios, los más viles, si tú vienes a mí con un corazón arrepentido, con un corazón genuino, reconociendo tu condición espiritual y que necesitas de mí, que necesitas que yo te limpie, pues yo te limpio. Tú ponte a cuenta conmigo, no, a mí no me importa que tus pecados sean los peores, yo tengo poder para limpiarlos. Solo me interesa que tu corazón sea genuino y que tu arrepentimiento sea verdadero. Es todo lo que pide el Señor. Así que tanto el que cree que no tiene pecado como el que tiene los peores, los dos, todos necesitamos el perdón de Dios. Amén. ¿Qué debemos hacer? Como primer punto, ponernos a cuentas con Dios, como acabamos de leer en el libro de Isaías capítulo 1, verso 18, dice sobre el estilo de vida que hemos llevado. Nos tenemos que poner a cuentas con Dios sobre el estilo de vida que nosotros hemos llevado hasta el día de hoy, confesar nuestros pecados, sea cual sea, considerado por Dios como pecado. Acuérdese que los estándares con los que nos estamos evaluando son los estándares que Dios establece, que lo que es pecado, sin adorno, sin nada. Entonces, es importante, ¿verdad?, que nosotros nos pongamos a cuenta con el Señor. Y la Biblia dice en primera de Juan capítulo 1 verso 9, voy a leer, nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es decir, cuando usted derrame su corazón en confesión a nuestro Señor Jesús, un corazón genuino, un corazón arrepentido, usted reconoce que usted es un pecador y que usted necesita de su perdón. ¿Qué va a hacer el Señor? Él va a cumplir su promesa, Él va a venir, te va a perdonar y te va a limpiar. Tu alma, tu cuerpo y tu espíritu. Las tres, globalmente te va a limpiar. Al confesar a Jesús, porque tú vas a reconocer tu pecado y tú vas a venir a aquel que es el único que tiene poder para limpiarte y para hacerte una vida diferente, a Jesús. Entonces tú vas a reconocer tu pecado y vas a confesar a Jesucristo. Amén. Lo vas a recibir en tu corazón y creer en Él. Seguido de eso, tú te apartas del pecado porque el Espíritu Santo viene a morar en ti y Él mora en la santidad. Amén. Dice Romanos 10:9. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Que si confesares con tu boca y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Fíjese lo que dice: con el corazón creemos para justicia y con la boca confesamos para salvación. Es decir, usted va a confesar a Jesús. Usted lo va a recibir en su corazón y usted va a reconocer que usted es un pecador delante de Él y que Él murió por usted y por sus pecados y que usted necesita que Él lo limpie, que Él lo perdone, que Él borre ese nombre del libro de la muerte y lo inscriba en el libro de la vida. Es una oración de fe. En el momento que usted confiesa y se arrepiente, usted entiende que esa vida inclinada al pecado, que lo alejaba de Dios, ya esa vida no se va a enseñorear más de usted. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Es decir, la paga que nosotros merecemos por pecar, el pago que nosotros nos merecemos por los pecados que cometemos todos los días es la muerte. Pero en Cristo Jesús, Él nos ha dado un regalo que es la vida eterna. Por eso que usted, por todos los medios, por donde usted lo vea, usted tiene que recibir a Cristo en su corazón para poder recibir ese regalo, porque usted merece la muerte de pago.
yo la merecía. Pero Dios en su infinita misericordia me llamó para su gloria, para su alabanza. Amén, para que yo viniera y tuviera vida y vida en abundancia. Entonces, al usted confesar a Cristo, usted recibe el regalo de Dios, usted va a recibir la vida eterna. Y ya ese pecado que se enseñoreaba de usted, porque usted no tenía dominio propio, porque era débil en la carne, ¿verdad? No conocía al Señor que tiene poder para librarlo de las tentaciones y para que Él le diera su Espíritu Santo, que es de dominio propio. Ese pecado que usted antes lo dominaba, que usted decía, wow, pero es que no lo puedo dejar, es como algo tan rico, es como, e incluso no es rico, pero no sé cómo apartarme de él, no sé cómo dejar el pecado, no sé, porque me domina. Yo a veces me hago el fuerte, me hago la fuerte y no quiero seguir practicando eso tan feo que practico. Así sea ser rebelde, la mentira, el chisme y todas esas cosas que parecen inofensivas, pero también son pecados delante de los ojos de Dios y pecado es pecado delante de los ojos de Dios, no hay pecado chiquito ni grande, sino que todos son pecados y todos necesitan que la persona se arrepienta. Entonces ese pecado que se enseñoreaba de usted, una vez usted acepta a Cristo en su corazón, una vez usted lo recibe en su vida, ese pecado ya no se va a enseñorear, es decir, ya no lo va a gobernar usted. ¿Por qué? Porque usted le dio la espalda a ese pecado al arrepentirse, al reconocer en su corazón que necesitaba de un Salvador y que usted lo confesó con su boca, lo creyó en su corazón, vive ahora una vida apartada de él. El Espíritu Santo de dominio propio le va a dar la fuerza y la entereza que usted necesita para dominar esas situaciones que antes lo dominaban usted. Fíjese lo importante que es venir a Cristo. Solo por nuestras fuerzas no vamos a poder llegar pues a este éxito, sino que solamente en Dios podemos hacer proezas. Amén. La invitación que yo le hago en este momento a tu vida es que no te quedes sin recibir a Cristo en tu corazón y que de una u otra forma entiendas esta palabra y que lo que Dios te prohíbe no te lo prohíbe porque Él es Dios y ay, sabe, no, sino que Él lo hace como un beneficio para ti, así como nuestros padres terrenales creen y nos crían de la forma correcta y creen que nosotros de esa forma nos va a ir bien, y ellos siendo personas, sabe, humanas. En cambio Dios es omnisciente y conoce todas las cosas que nos pueden perjudicar. Él fue el que nos diseñó, Él fue el que nos creó, Él sabe qué nos hace daño y qué nos hace bien. Entonces, como Él sabe lo que nos hace daño, Él nos advierte. Así que la invitación es esta: recibe a Cristo en tu corazón. Hoy es el tiempo para reconocer tus pecados. Arrodíllate, habla con Él y dile: Señor, yo verdaderamente he pecado contra ti. Mira, yo he sido así, he sido asado, pero yo hoy reconozco mi pecado, reconozco que necesito tu perdón, reconozco que necesito de ti para que me limpies, me transforme, y yo quiero apartarme de esa vida. Sola no he podido, solo no he podido lograrlo porque reincido una y otra vez, caigo otra vez en el pecado, pero si tú vienes a mí, yo estoy segura que yo voy a ser victorioso y voy a triunfar sobre este pecado que me aleja tanto y tanto de ti. La invitación es a compartir este video, a suscribirte a mi canal, a apoyarme y que Dios te bendiga.